Nos preparamos entonces para el último panel del día y luego para un cierre final. Así que les damos muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, novena edición, cerrando ya hacia el final. Nos queda la última colita, pero que no ocurre ya aquí en el escenario principal, pero tenemos un panel muy interesante para toda esta discusión que hemos ido teniendo. También hay que hacernos cargo de dónde está ocurriendo, y está ocurriendo aquí, en la región de Los Ríos, en Valdivia, y un poco la pregunta, el desafío también que nos hicimos tiene que ver con cómo también eso ocurre en lo local, cómo los emprendedores, las empresas, los profesionales se ponen al día también con esto. Sabemos que nos ha quedado claro, yo creo, hasta ahora que esta tecnología acentúa brechas, ¿sí? Y puede ser entonces que quienes están un poco más atrás se queden más atrás. Pero también es una herramienta aceleradora donde alguien que está en un punto en poco tiempo puede avanzar mucho también. Al menos de 0 a 1, digamos, y después, bueno, queda de 1 a 100 y es súper difícil, pero quizás ese llegar de 0 a 1 está súper bueno. Así que bueno, quizás esa sirva como introducción para el panel, el resto se lo dejo a ustedes, así que les invito a subir al escenario, por favor. Tenemos a Verónica, que ella es directora del Diario Austral, una tremenda líder de la región. Tenemos a Liliana, que es directora, CEO de Continuum, tremenda líder. Tenemos a Pablo, que es director, puros directores, director de Fomento Los Ríos, Corfo, y tenemos a Tomás, que es director de... Bien, y hasta ahí llego yo, porque de aquí en adelante el micrófono es tuyo, Vero. Muchas gracias por acompañarnos también. Además, cumple una misión muy importante desde las comunicaciones, en informarnos en el diario, así que fantástico. Y también te ha tocado ver y conocer la realidad local, fantástico también esa perspectiva. Muchas gracias también por aceptar la invitación y les dejamos entonces el panel a ustedes. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación, por dejarnos participar en esto, en una conversación que me toca especialmente en el corazón, porque muchas veces uno se siente como que la tecnología va avanzando por los lados y lo que uno está haciendo es algo del siglo pasado y cómo agarras eso y que la gente que está relacionada con esa tecnología también son como seres raros, gente que ocupa aparatos que nadie entiende, cosas que no comprendo. Y a mi edad uno llama a los hijos y dice, oye, ayúdame con este computador que se quedó pegado. Y yo digo, bueno, ¿cómo lo hace la gente que está tratando de desarrollar sus empresas en este espacio? Así que por eso me hizo mucho sentido esta invitación. Muchas gracias. Yo, primero que todo, quisiera darles la bienvenida a ustedes, agradecerles la conversación y pedirles, en primer lugar, que se presenten, que cuenten en qué están hoy día. Liliana, por favor. Bueno, yo soy Liliana, gerenta general de Continuum, directora también, y estamos trabajando, creando productos digitales, específicamente en el mundo financiero, dentro de América Latina. Muy bien, Tomás. Hola, yo soy Tomás, yo soy fundador y gerente de una empresa de tecnología que se llama Boulder. Nosotros hacemos e-commerce, desarrollamos una plataforma de e-commerce desde hace harto tiempo y ahora estamos, un poco para conectarlo con esta conversación, estamos haciendo, por un lado, herramientas para poder hacer venta usando inteligencia artificial, para apoyarse con inteligencia artificial, y además nosotros usamos internamente, no tanto, pero igual usamos herramientas internamente para el desarrollo de nuestra plataforma, y ahí sí que les puedo contar un poquito sobre eso. Muy bien. Pablo. Yo soy Pablo Díaz Barraza. Soy el director ejecutivo de Fomento Los Ríos de Corfo. Fomento Los Ríos porque estamos descentralizados desde el 2015, cumplimos 10 años de esta locura llamada Fomento Los Ríos, hace poquito. Y en que estamos hace 3, casi 4 años, impulsando particularmente a empresas sostenibles,
que lo quieran ser o que quieran partir desde cero siendo sostenibles y siempre con mucho cariño en el 9.5. Tenemos el orgullo de decir que estuvimos desde el primero, ¿no, Fabián? Desde el primer 9.5 financiando, pero sobre todo metiendo harto la cuchara. Así que además de agradecer porque tenemos esta confianza de no solamente colaborarles con parte del financiamiento, sino que sentarnos, discutir y decir, bueno, por dónde van las cuestiones. Así que contento y alcancé a llegar, andaba en Concepción, pero alcancé a llegar para no perderme, como no lo he hecho todos los años anteriores, el 9.5. Así que muy bien, aplauso para las tres, por favor. De lo artesanal a lo digital es la invitación que tenemos para conversar. Yo quisiera quedarme contigo, Pablo, en primer lugar, que ¿cómo ves hoy día el ecosistema de la región? ¿Cómo ves hoy día a las pymes? ¿Están realmente cerca de lo digital o estamos todavía más cerca de lo artesanal? ¿Cómo va esa línea? Era raro el título del panel, de lo artesanal a lo digital. Primero porque creo que ambas cosas pueden vivir de manera... Coexistir. Sí, pueden coexistir. Pero a ver, ¿en qué estamos? Creo yo. Estamos con un ecosistema como concepto bien dinámico, no se había visto, lo dicen los demás, ¿no? Nosotros, que no lo habíamos visto hace hartos años atrás, así que estamos como contentos. Hace poco estuve en Los Lagos, en un encuentro ecosistema, y yo les decía que es como la canción de los prisioneros. Yo creo que lo estamos pasando muy bien. Así como primer concepto. Claro. Están pasando muchas cosas. Lo que sí está pasando también es que como se mueve tanto y uno empieza a obnubilarse un poquito con las luces, hoy día está esa necesidad de decir, ya, ok, pero ¿qué no está pasando? Y allí aparece un poco lo que tú dices, Verónica, que es como, a ver, ¿quiénes se nos están quedando atrás? Lo dijeron en la introducción, esta semana, la semana pasada y la antepasada estaban hartos temas de IA en distintos lugares. Y todos llegamos a lo mismo, hay gente que se está quedando atrás, hay empresas que se están quedando atrás, hay política pública que se está quedando detrás. Y yo creo que en la región estamos viviendo también eso, no solamente por quienes viven más cerca del lugar urbano o que están más lejos en lo rural, sino que también por acceso, por ganas, por cuánto quieren o no quieren a la IA, por ejemplo. Y lo otro que está sucediendo, y yo creo que ahí sí es particular de la región de Los Ríos, es que pareciera ser que por este lado sí tenemos una posibilidad de desarrollo. Y eso es interesante porque es como nosotros no tenemos las grandes industrias que tiene, por ejemplo, Conce, que ya anda allá eran ASMAR. O sea, ASMAR son, imagínense, ver las fragatas, los barcos que están construyendo. No somos eso. Pero pareciera ser que somos un territorio que como desarrollo tiene muy pegado el tema tecnológico y el tema de lo que nosotros llamamos economía del conocimiento. Entonces hoy día creo que estamos justo en ese periodo de un ecosistema que comienza a madurar. Sale de esa excitación inicial y empieza a decir, ya, ok, estamos todos nos conocemos, pareciera ser, ¿qué hacemos ahora? Entonces yo lo veo como un punto interesante. Muy bien. ¿Estás de acuerdo, Tomás? ¿Cómo lo ves tú como emprendedor, como valdiviano, como desarrollador también? A mí me llama la atención el término de que se están quedando atrás. Yo creo que yo como que haría un doble clic en eso porque creo que es... yo soy como medio... Es curioso porque yo trabajo en tecnología, pero soy medio anti-tecnología. Todavía tengo un teléfono antiguo, esos chiquititos. Y yo, no sé, yo soy de la idea de que la tecnología hay que saber cuándo usarla y para qué usarla y cómo usarla, ¿no? Y yo creo que la inteligencia artificial es también un caso de eso, donde yo creo que aplicarla ciegamente sobre cualquier cosa no es la solución. O sea, por dar un ejemplo, en todo el tema de la educación en general, mientras menos tecnología haya, mientras menos pantalla y menos inteligencia artificial, creo que es mejor para el niño, para que pueda desarrollar pensamiento crítico, analítico, capacidad de concentración, etc. Entonces, un poco por eso creo de que es importante entender si estamos hablando de quedar, de las pymes que se están quedando atrás, ¿por qué? Cuando hablamos de quedarse atrás, ¿a qué nos referimos? Claro, eso. exacto. Eso Nos quedamos ahí. ¿A qué nos referimos cuando alguien se está quedando atrás? ¿Cómo lo ves tú a nivel de lo nacional también, ¿cierto? Las empresas con las que tú trabajas, los emprendedores. Nos contabas recién de un científico que estaba buscando apoyo también en eso. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que acaban de mencionar, porque efectivamente hay un hype, ¿no? Está de moda la palabra
y el término inteligencia artificial. Y sin embargo, no aplica a todo y no deberíamos aplicarlo a todos los negocios o todos los emprendimientos que no lo necesitan. Entonces también mi cuestionamiento es efectivamente cuáles son esas necesidades no cubiertas, porque de pronto, y lo vi en un taller hace un par de semanas atrás en una hackathon, hablábamos de eso. Una persona de Valdivia había ido a ese evento y me quedé conversando con este chico y me decía, mira, la verdad, nosotros necesitamos cosas simples. La verdad es que, y él reconocía que como alguien técnico, había llegado con una solución de inteligencia artificial para contar vacas y tener un video y no sé qué. Y la verdad es que la persona con la que estaba hablando, que era el dueño de negocio, le dijo, oye, yo lo único que necesito es poder hacer una boleta. Entonces, ahí él dijo, oye, a veces nosotros nos complicamos más de la cuenta y desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, esperamos que todos adopten estas herramientas, pero la verdad es que no es así. Exacto, tiene que ver también con la... ¿Están de acuerdo ustedes o no? ¿Sí? Con lo que están diciendo. Sobre todo con el tema de las vacas. Claro, solucionar problemas que no existen, no solucionar el problema incorrecto en el fondo, ¿cierto? Quedémonos contigo, pero si tú pudieras hoy día recomendar a una empresa que tiene que meterse en este mundo porque necesariamente va a tener que usar tecnología para comunicarse, ¿cierto? Para funcionar. No puede seguir escribiendo a mano todo. ¿Qué consejo les darías para empezar? ¿Cuál es un problema que sí tiene que solucionar sí o sí? A ver, para todos los que tienen algún negocio, independiente del tamaño, es tener ordenado lo que se refiere al flujo del dinero. Es decir, saber o poder pagar, poder recibir pagos, tener ordenadas esas cuentas. Y ahí uno de los primeros elementos que se pueden incorporar tiene que ver con los medios de pago digitales. Porque de esa manera tú lo que haces es que aumentas el mercado al cual puedes llegar. Ya no llega solamente la persona que tiene el efectivo para comprarte la torta, ahora llega la persona que tiene la tarjeta de crédito y te puede pagar la torta del cumpleaños en cuotas. Por lo tanto, le das un beneficio a quien te compra, a tu cliente, pero también abres el mercado y por lo tanto puedes aumentar las ventas. Pero eso también trae consigo otra problemática que está relacionada a la caja. ¿Cuánto dinero tengo en caja? Porque cuando uno tiene efectivo es fácil. Te metes las manos al bolsillo, sacas y cuentas. Pero cuando tienes la caja con la información que son los billetes, más lo que está digital, ahí la cosa se complica un poco más y es clave ser muy ordenado. ¿Y por qué? Porque cuando uno sabe cuánta plata tiene, cuándo llega el dinero, entonces tú puedes tomar mejores decisiones para, por ejemplo, comprar materiales cuando tienes disponibilidad de hacerlo. Exacto. ¿Estás de acuerdo, Tomás, en ese punto? Y me gustaría que vieras también qué tan necesarias son las redes sociales, porque al principio todo el mundo quiere estar en todas las redes. Lo primero que las personas piensan, tengo una empresa, necesito una máquina para cobrar, y lo segundo, las redes sociales, estar ahí siempre, en todas, permanentemente. Y crear ese contenido a veces no es tan fácil para un emprendedor que tiene que hacer todo. Sí, ese es un súper buen punto. Yo creo que el uso de inteligencia artificial para poder generar... Yo soy periodista, así que a mí como que me toca una fibra como reemplazar toda la parte creativa de la generación del contenido con inteligencia artificial, como que me da un poco escalofrío, porque siento que es como una parte demasiado importante como de lo que nos define como seres humanos, ¿no? Yo soy más de la idea de que la inteligencia artificial debería ocuparse para cosas como más... Y quizás en realidad el término debería estar hablando más de tecnología que de inteligencia artificial, pero para todo lo que es más como automatizable y repetitivo, o sea, yo, al menos, no sé, cuando hablamos de generación de código, de desarrollo, yo entiendo a las herramientas de inteligencia artificial como básicamente el equivalente a un desarrollador junior, es decir, a alguien que yo le puedo pedir que me haga algo y con instrucciones muy, muy, muy claras para que me entregue algo que yo entiendo para qué sirve y yo sé cómo incorporar eso en el resto de un sistema, ¿no? Yo creo que eso es clave. Digamos, si queremos evitar un escenario Terminator, donde la inteligencia artificial como que nos supera y nos reemplaza, tenemos que siempre usarla entendiendo el output que nos entrega
cómo usarlo, ¿no? Si es que somos incapaces de entender para qué, o sea, entender el resultado que nos entrega y nosotros ciegamente enchufamos eso y lo echamos a andar, creo que eso es bien peligroso. Entonces, yo diría que pensando en las pymes locales, y en realidad de cualquier parte de Chile, idealmente yo usaría la inteligencia artificial para poder automatizar cosas y idealmente apoyar o resolver áreas de la empresa que son medias lateras, como que no, como que nadie, o porque no hay gente que tenga esas capacidades, o porque simplemente son cosas que no entregan mucho valor, porque siento que el valor y lo que deberían enfocarse los humanos dentro de las empresas es en aquello que hace a la empresa distinta y única, ¿no? Eso. Claro, exacto. O sea, lo latero para las máquinas y seguir creando, ¿cierto? Son buenos consejos hasta aquí. Pablo, desde la institucionalidad, las pymes, las pequeñas empresas, ¿tienen dónde acudir para que les ayude a incorporar estas herramientas? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que ustedes tienen para apoyarlos? ¿Y cómo ha sido la experiencia también? ¿Por qué cosas llega pidiendo la gente? De repente quiero herramientas que a lo mejor no les van a servir o cosas que no se entienden. ¿Cómo es eso? Sí, voy a partir con lo que decía al principio, que Tomás me decía que eso de quedarse atrás. Yo también, cuando digo quedarse atrás, no tiene que ver con usarlas, ¿no? Sino que es la discusión. Claro. Que sepan que es una discusión necesaria, a eso me refería. Por ejemplo, yo obviamente voy a decir, sí, tienen herramientas, pero prefiero contar la experiencia. Porque les decía antes que subiéramos al escenario, nosotros hemos tenido un programa durante los últimos 3-4 años que se llama Fortalece Pyme. Y el Fortalece Pyme se crea como un programa para que las empresas se digitalicen, ¿ya? Y evidentemente en la pandemia era como, tenemos que crear esta cuestión para que las empresas tengan redes sociales y puedan vender por redes sociales. Y se abre, claro, se abre ahí era esta como convocatoria necesario. y era lo no, necesario. claro. Fuera del contexto pandemia, ¿qué es lo que uno se da cuenta? Y voy a hacer el mismo parangón que hice hace un rato ahí abajo. Que postulan al Fortalece Pyme, el error nuestro de política pública es decir, vamos a hacer un solo paquete tecnológico para que todos lo ocupen. Claro. Y entonces la gente entra y vamos a poner ahora el título de inteligencia artificial, que yo le decía abajo, que para mí es lo mismo que ha pasado con la sostenibilidad. Entonces dicen, yo como quiero ser sostenible, voy a poner paneles fotovoltaicos. Y postulan toda la plata a los paneles fotovoltaicos. Acá también está pasando mucho que postulan a usar inteligencia artificial. Pero cuando uno ve y se da cuenta que ni siquiera para arriba o para abajo, pero que tu problema más grave no se resuelve con inteligencia artificial, sino que se resuelve, por ejemplo, con temas de accidentes laborales. Ahí uno se da cuenta y dice, chuta, está pasando que queremos estar todos en esto, de nuevo, todos como tener paneles, pero resulta que mi problema estaba con el agua. Lo mismo está pasando, creo yo, con inteligencia artificial. Las empresas están postulando, nosotros incluso ahora nos falta, no sé, con suerte, una semana, y si nos va bien vamos a poder anunciar una nueva etapa del Fortalece Pyme, pero mucho más concentrado en sostenibilidad, y ya con este aprendizaje, pues ya, ok, entren, pero donde vamos a poner más ojo en los diagnósticos y los paquetes van a ser un poco más diferenciados. Yeah. Porque si no, nos pasa que llevamos a todos, los empujamos, todos tienen que usar inteligencia artificial, pero quizás no era lo que hoy día necesitaban. Ahí voy y cierro con esto que lo dijiste tú al principio. Yo creo que lo más importante hoy día, así como recomendación, es, y lo decían ustedes, el propósito. Primero piensa cuál es tu propósito. Tú dijiste el problema real, porque a veces queremos solucionar problemas inexistentes, total, por ganar en un fondo. Yo creo que eso tiene que ir cambiando y apoyos para eso van a existir. Exacto. ¿Y tienen ustedes capacidad como para orientar a las personas a que identifiquen el problema? Es que eso es lo que hicimos con el Fortalece, porque nosotros los equipos internos no la tenemos. Entonces lo que hace el Fortalece es, no te doy un dinero, no es que tú te vayas a ganar un plata para hacer esta cuestión, es como un equipo de trabajo que se preocupa de acompañarte. Eso es lo mismo en los centros de negocio, que funcionan muy bien, pero esto es lo digital. Es la misma lógica, ocupamos la misma estructura, porque eso es lo que falta mucho acompañamiento, porque si no las empresas llegan y postulan solas. Por tratar de ganarse, necesito, está muy bien, porque para eso son los fondos. Pero faltaba esto, como las academias, las escuelas, y eso creo, este mismo tipo de encuentro, por eso le estamos poniendo más ganas. Porque faltaba esta conversación de entender qué es lo que necesita realmente, esa palabra, como, y qué es lo que realmente necesita. Así que un poco va por ahí, particularmente como el Fortalece.
Las personas, Sí. ¿cierto? Han tocado todos el punto de las personas. Un tema que afecta muchísimo es que las personas le tienen miedo a la inteligencia artificial, como lo que tú decías recién, este Terminator, ¿cierto? Eres tú, Sarah Connors o algo así. Pero, claro, uno piensa que una cosa así va a salir ahí del computador. Pero también te tienen miedo a quedarse sin trabajo, a que esto me va a reemplazar. ¿Cómo se responde a eso? Vamos con Tomás para ir para allá de vuelta. ¿Cómo? ¿Contigo? Yo. Sí. Es una súper buena pregunta. Yo siento que un poco como el ejemplo que daba antes del desarrollo, el desarrollo, que el nivel el output que entrega un modelo, digamos, Claude o no sé, Gemini o cualquiera de esos, es más o menos como el desarrollador junior, ¿no? Entonces, yo siento de que para que uno pueda hacer una diferencia y evitar el riesgo de perder el trabajo, uno tiene que ser capaz de superar el nivel del output que pueda entregar una herramienta de inteligencia artificial. De lo contrario, efectivamente, uno como que pasa a ser... O sea, si es que uno es reemplazable por una IA, en el fondo el riesgo existe. Pero entonces yo creo que el desafío está en ser capaz de proveer un valor adicional y mejor o ser capaz de dirigir las herramientas de inteligencia artificial para efectivamente marcar esa diferencia, ¿no? Entonces, eso, yo creo que en la medida en que como seres humanos seamos capaces de sacarle, digamos, brillo a lo que nos hace humanos, a la parte creativa, la capacidad de como integrar cosas, digamos, de disciplinas distintas y poder digamos, como proveer un valor que la inteligencia artificial no va a ser capaz de entregar. Yo creo que ese es, para mí, hacia donde deberíamos apuntar, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que hay un riesgo y es un hecho de que hay empresas donde ya están, creo que Amazon anunció hace poco Sí. que iban a echar a no sé 30.000 cuánto, personas. y ojo que Amazon anunció que iba a echar no a empleados, digamos, qué sé yo, como de la bodega o qué sé yo, sino que iban a echar a mandos medios, a managers. Así que es eso, yo creo que en la medida en que seamos capaces de identificar un poco lo que tú hablabas de cómo realmente como cuál es el valor que le podemos sacar y dónde están nuestras habilidades y capacidades donde nosotros marcamos la diferencia. Y creo que ahí, esto es lo último, con esto termino, pero Valdivia, que creo que tiene un potencial muy grande en todo lo que es la industria creativa, creo que sí no debería tener el susto de que la vayan a reemplazar estas herramientas, porque siempre y cuando mantengamos a las herramientas haciendo la parte latera y nos enfoquemos en que nosotros entreguemos todo lo demás, ¿no? En la creación, como decías tú antes. ¿Estás de acuerdo, Liliana? ¿Cómo lo ves tú cuando te acercas, cuando alguien llega pidiendo colaboración? ¿Qué miedos tienen? Ya no están... Uy, nos quedan 5 minutos nomás. Sí, pasó rápido. Sí. A ver, generalmente cuando llegan a buscar una colaboración, llegan con una idea preconcebida. O sea, ellos quieren una aplicación y quieren IA. Llegan con eso, porque es lo que está de moda. Claro. Y ahí viene el proceso de entender qué es lo que necesita conseguir, por qué tiene que ser una aplicación, por qué inteligencia artificial. Y muchas veces resulta ser de que hay soluciones mucho más baratas y más simples de implementar porque el problema a resolver no amerita utilizar este tipo de herramientas. Conectándolo un poquito con lo que mencionó Tomás acerca de cuándo ocuparla, yo diría que hay dos grandes tips. El primero tiene que ver con cosas repetitivas, ¿sí? Y el segundo, procesar gran cantidad de datos. La máquina es muy buena procesando datos, analizando datos en centésimas, milésimas de segundo, y en cambio nosotros los humanos no somos buenos en eso. ¿Dónde está el diferencial? En nuestra capacidad de aplicar criterio, en nuestra capacidad también de tener ética. Eso no lo tiene una máquina. Por lo tanto, los profesionales que hoy día vean esto como una oportunidad y complementen sus capacidades con la inteligencia artificial son las personas que van a destacar y las que van a conservar sus trabajos y eventualmente van a destacar en donde sea que estén. ¿Por qué? Porque no hacen una tarea repetitiva, agregan valor a los procesos y, por supuesto, tienen el criterio para, por ejemplo,
cuando la inteligencia artificial les entrega un resultado que no tiene sentido en el contexto en el cual la estás aplicando, esa persona tiene la capacidad de decir esto no debe ir o esta referencia que está acá no existe, por lo tanto no la vamos a incluir. O sea, el concepto ahí, el pensamiento crítico. Nos vamos a despedir, les voy a pedir a que un pensamiento rápido de cada uno de última vuelta, pero referido a las diferencias, las desigualdades que también crea la tecnología. ¿Cómo las ven ustedes? ¿Cómo nos planteamos frente a las desigualdades de género, por ejemplo? Ya sabemos que es bastante discriminadora para las mujeres, la diferencia de edad, la diferencia de recursos, la diferencia de lugares, porque hoy día podemos tener cobertura máxima en nuestra región, pero hay lugares donde los niños no tienen internet en la escuela. Entonces, ¿cómo lo vemos eso para despedirnos? Un minuto, si se puede, este tema en un minuto. Qué difícil, pero me voy a poner desde el rol de quienes hacemos empresa, quienes emprendemos. Creo que hoy día es un momento difícil para ser un junior, una persona que recién se está incorporando al mundo laboral. ¿Por qué? Porque son las personas que son reemplazables por la inteligencia artificial. Y creo que ahí nosotros tenemos una tremenda responsabilidad y un desafío importante. ¿Cómo podemos incorporar a personas que están recién ingresando al mundo laboral y entrenarlas a pesar de que eventualmente no sea rentable? ¿Cómo logramos hacer que eso sí dé un número positivo? Porque no solamente se trata de tener números positivos, sino que también haya una cultura que conserve la humanidad y que nos haga mejores personas. Gracias. Tomás. Muy cortito, yo creo que hay una oportunidad también, a pesar de todos los riesgos y todo lo amenazante que puede hacer, para las pymes de usar la inteligencia artificial para poder ser más competitivas en la medida en que ellos puedan, pensando en empresas chicas que quizás no tienen tantas herramientas o tantos recursos, que pueden usar, si los usan de una manera inteligente, pueden usar IA, herramientas gratuitas, digamos, para poder avanzar más rápido y poder competirle quizás a empresas más grandes que sí tienen los tremendos equipos y que tienen todo de manera mucho más, como tienen procesos mucho más complejos y todo, pueden avanzar más rápido las empresas chicas porque pueden resolver cosas que quizás antes por las que tenía que pagar, quizás ahora puede reemplazarlo con herramientas, particularmente el uso de herramientas de código para poder generar distintos servicios o aplicaciones que quizás antes hubiera sido mucho más caro desarrollar para empresas chicas. Entonces yo creo que sí es una oportunidad para las empresas, para las pymes en regiones, en todos lados, de poder competirle de igual a igual a empresas más grandes, siempre y cuando se use de manera inteligente, digamos con un propósito claro y no ciegamente. Muy bien. Aplausos también, por favor. Pablo. Y menos. Ya. Ya nos están mirando. Primera idea, les traspaso una conclusión del Congreso de Ciencias Sociales e Inteligencia Artificial en el que participé esta semana. Si hay algo que la inteligencia artificial no va a reemplazar es la empatía. Y por lo tanto el esfuerzo nuestro tiene que estar en diferenciarnos en cuán empáticos somos con el otro. Y eso nos va a diferenciar y eso nos va a permitir mantener nuestro trabajo e incluso crecer en nuestro trabajo. Es allí, decían ellos, donde nosotros tenemos que ponerle mucho esfuerzo, en ser mucho más empáticos. Lo segundo, una idea que leí de las publicaciones que se están haciendo en el perfil en el Instagram de 9.5. Si te puede reemplazar un robot es que estás haciendo tareas de robots. Por tanto, ojo, no es que quizás lo que me vaya a reemplazar porque soy muy malo, no, porque estoy haciendo las tareas que no tengo que hacer y como decía, dejemos la parte fome a los robots. Y la última idea, yo sin ser súper pro tecnológico y todo, cómo cerrar la brecha en el área que a mí más me interesa y los que son de la región lo saben, que rayo con el tema sostenible y me dedicaba a ese montón de años. Yo creo que la inteligencia artificial sí hay una manera de cerrar la brecha. La sostenibilidad es un tema complejo porque requiere de muchos saberes, de múltiples saberes, requiere de transdisciplina. Una empresa pequeña, una pequeña empresa no puede contratar esa transdisciplina, no tiene las lucas para hacerlo.
la inteligencia artificial sí le permitiría encontrar estos saberes y realmente allí transformarse en sostenible. Entonces yo ahí encuentro que hay una posibilidad de que esa brecha se puede cerrar con una inteligencia artificial usada inteligentemente, como decían ustedes, pero sobre todo con acompañamiento. Y la pega de esa brecha, además del mundo privado, de las academias y todo, efectivamente nosotros como Estado, como gobierno, tenemos que ser nosotros actores relevantes para poner más esfuerzo en que esa brecha se vaya cerrando. Esa es una responsabilidad compartida. Sí. Les vamos a agradecer a todos. Dos preguntas me dicen por acá. ¿Sí? ¿Preguntas para los panelistas? ¿Aló? Ya. Bueno, muchas gracias por compartir su conocimiento, su sabiduría. Yo tengo una pregunta que va a sonar súper pesimista y es porque lo es. Hace algunos años decíamos que la inteligencia artificial había muchas cosas que nunca iba a poder hacer y ahora nos damos cuenta de que, ups, parece que sí las está haciendo. Y claro, se dice mucho que no va a reemplazar el criterio, la empatía. ¿Estamos tan seguros de que nunca lo va a poder hacer? Porque al final los humanos también tomamos decisiones de empatía en función de cómo nos educaron cuando chicos con ciertos valores y ciertos comportamientos que vimos de manera repetida a lo largo de nuestra vida. Entonces la empatía también es entrenable. Entonces, no sé, como que es una pregunta de cómo creen, cualquiera de ustedes que me pueda por favor dar un poquito de esperanza de estar seguros de que no nos va a reemplazar también la empatía en algún momento la inteligencia artificial. Perdón. Yo voy a hacer una manda, ¿por qué no? Digamos, pero ustedes tienen la respuesta. Yo voy a tomar el guante porque fue el que puse el concepto. No sé si voy a ser tan positivo como te gustaría, pero voy a ir a la filosofía más que nada. La empatía tiene que ver con una capacidad de leer, no datos, leer contextos que son muy de piel, por decirlo de alguna manera. Son muy de los sentidos, de todos los sentidos trabajando al mismo tiempo, pero además, con eso que tú bien mencionaste, con tus experiencias anteriores, ¿no? Experiencias que no están en la red. Yo incluso uso una figura que a mí me encanta porque me sirve para ordenarme, yo le llamo la biblioteca de los saberes. Yo cada experiencia que tú sufres, que la máquina no lo va a poder hacer, porque siempre decimos, la máquina no sufre, no se enferma, no. Ok, ahí tenemos una diferencia, nosotros sí sufrimos, por ejemplo, sí nos alegramos. Eso para mí se transforma en un libro, y que lo tengo aquí atrás. Entonces, cuando yo tengo que hacer el ejercicio de empatía, no tengo solo datos, tengo sentimientos. Tengo cosas que me permitan a mí cruzarlas de tal manera de decir, por aquí va. Lo estoy pensando de esa manera. Y hay otra que usamos mucho en administración. Voy a hacer lo menos técnico que hay, pero para inspirarte un poco. Nosotros en administración decimos que uno tiene que creerle a la guata. ¿Vale? Cuando tú te vayas a meter en un tema, siempre vayas a tomar una decisión, tú puedes tener todos los números que quieras, todos. Pero hay algo que aquí adentro te mueve. Yo no sé si a la máquina le van a poder crear algo aquí adentro que lo mueva, ¿no? Y esa alerta yo creo que la vamos a tener siempre los humanos. Y lo último, y lo saco de nuevo este Congreso de Ciencias Sociales, y lo digo porque es un mundo en el cual nosotros no accedemos siempre, pues imagínense. Por eso para mí también fue aperturar los ojos. Ellos decían, y al final de todo, aunque no lo queramos creer, los humanos creamos las máquinas. Todos decimos, no, si al revés va a ser siempre. Siempre nosotros vamos a tener un elemento por allí que nos va a permitir decir, sí, vamos a ser distintos. Y vamos a poder ocupar esa herramienta y no pelear contra esa herramienta por más que las películas nos quieran hacer creer eso. No sé si te voy a ayudar, pero... Adelante, algo adelante. cortito. Yo asumiría que sí, que eso va a ocurrir. Quizás no ahora, quizás en un año más o 2 años, pero creo que lo importante al final es la decisión tuya o de tu empresa de si tú quieres efectivamente reemplazar el factor humano por una máquina, ¿no? Al final las empresas son un reflejo de lo que las personas que la componen son y creen y hacen. Entonces, no sé, al menos yo nunca reemplazaría todo lo que es como la generación de contenido, el contacto con los clientes, con una máquina, porque no es lo que yo querría. Entonces yo creo que al final tiene que ver con el camino que queremos tomar como personas y como humanidad.
Liliana, ¿tú? Hoy yo estoy con Tomás. Yo también creo que eventualmente van a poder hacer cosas que hoy día nosotros creemos que no son posibles. Pero también es cierto de que hay muchas personas que están tomando la decisión de no usar tecnología. Hoy día los chicos más jóvenes incluso están volviendo a los teléfonos antiguos. El teléfono que tú tienes ahora está de moda. De hecho, los lolos lo están usando. No, pero es smartphone el mío, pero este es los chiquititos. No, los Nokia, estos que eran como el ladrillito, están volviendo a estar de moda porque precisamente lo que están buscando es desconectarse de las redes, tener un tipo de comunicación más cercana. Hay una corriente de, por ejemplo, personas que se juntan en las bibliotecas a leer con música, libros físicos. Entonces, efectivamente yo creo que va a ser una decisión el usarla o no, y probablemente los servicios más caros van a ser aquellos únicos, hechos por personas. El que no puedas copiar, el que no lo puedas encontrar en el retail, ese que es único e irrepetible. Y eso lo damos las personas. O sea, lo artesanal. O sea, de lo artesanal. Volvimos a digital, eso. De lo digital a lo artesanal. Nos damos vuelta. Una pregunta más, me decían dos. Nos queda una pregunta más. ¿Por allá? Hola, gracias. Mi nombre es Johnny. Muchas gracias por el panel y bueno, ya por toda la conferencia. A lo largo de estos días y en conversaciones como individuales o en las propias charlas, ha salido alto el tema por ejemplo, del trabajo con juniors, justamente lo complicado de la situación que está actualmente. Era algo que yo también traía en mente, me he dado cuenta que es algo que todos nos estamos dando cuenta de que es un problema que estamos enfrentando o que se viene muy, muy grande ahora en el futuro. Y la pregunta un poco va como más enfocada en cómo ven ustedes que podríamos afrontar esto, es como, o qué debería ocurrir para que podamos de pronto, en cómo deberíamos pensar o quiénes se deberían juntar para poder como en el fondo empezar no solamente a declarar este tipo de problemas, sino cómo podríamos empezar a solucionarlos también. Así como un poco de, deberíamos buscar ayuda tal vez por, no sé, esa es un poco como la pregunta. Es como que siento que estoy ahí un poco como perdido en el siguiente paso. Y quería saber un poco su opinión al respecto. A ver, aquí voy a lanzar yo. Oye, para mí es un tema que debemos empezar a abordar desde la educación, harto más atrás, de cuando estamos en el colegio. Resulta ser que la filosofía, que es un ramo que en algún minuto estuvo fuera del programa nacional, resulta ser que el pensamiento crítico viene de ahí y ahora es lo más importante. Saber escribir y tener buena comprensión lectora resulta que es clave para crear buenos prompts. Por lo tanto, todos aquellos que tienen serios problemas para redactar cualquier documento son personas que les va a costar más el poder usar la inteligencia artificial. Por otro lado, para las personas que están en el mundo del desarrollo, me parece que es clave el volver a lo esencial. De hecho, la problemática que hay de por qué es tan fácil que una persona que no tiene tanta experiencia le crea lo primero que le propone como código la inteligencia artificial tiene que ver con no tener una buena base técnica. Este tema de la generación de código es una cuestión más vieja que el hilo negro. O sea, yo tengo bastante tiempo en la industria de la tecnología y desde que yo partí trabajando, habían herramientas que generaban código. Por la época que yo trabajaba y todavía programaba, había uno de moda que se llamaba GeneXus. Existe todavía. Es un software uruguayo que lo que hace es permitirte generar pantallas muy rápidamente, mantenedores y por lo tanto hacer código muy, muy rápido. Pero resulta que cuando tocaba abrir eso, o el Dreamweaver, alguno por acá se acordará de Dreamweaver. Lo siento. Pero recordarán que cuando uno abría eso, se encontraba con que lo que había debajo no era lo más lindo y no era algo escalable. Por lo tanto, el código que se genera, es cierto, cada vez va a ser de mejor calidad, cada vez va a ser más depurado, pero el entender cómo funcionan las cosas desde la base hace la diferencia. Entonces creo que hay que reforzar
el trabajo de cómo le entregamos contenido de calidad a las personas, no estos programas que te enseñan a programar así por encima, sino que fundamentos, pero cerca de la industria. Hay algunas universidades que ya lo están haciendo, en donde desde el primero o segundo año te envían a hacer prácticas. Creo que es 3 días en la empresa, 2 días en la universidad, y de esa manera tú sales preparado para problemas reales. Porque cuando el conocimiento se fija es cuando tú lo aplicas, no cuando estás en una pizarra haciendo un algoritmo. Eso es lo que hace la diferencia. Para mí, todos los que están en el mundo del desarrollo, mi invitación sería a desempolvar los viejos libros de ciencias de la computación y empezar a practicar algoritmos, pero a la vieja escuela. ¿Alguien más quiere sumarse a la respuesta? Yo bien corto, como recomendación para que no te sientas tan perdido. Júntate con gente que no sea como tú. Conversa con mundos distintos. Un ejemplo súper claro, el año pasado hicimos un programa de industrias creativas para la industria cinematográfica, que acá tenemos harta gente que está en eso. Y una de las cosas que teníamos más temor en el programa de formación, una de las clases, era con un abogado. Y resulta que fue una de las más útiles para todos, porque el abogado les vino a hablar de inteligencia artificial. Y todos creían que venía a hablarle de la inteligencia artificial y cómo esta cuestión le iba a ayudar a grabar y cómo les va a reemplazar las pegas. No, el tipo hizo una vuelta de cómo hacemos la propiedad intelectual, por ejemplo, a partir de cosas que están medio creadas con inteligencia artificial, y empezaron a discutir, y el tipo va y dice, bueno, este es un proyecto de ley que se está discutiendo, ¿qué opinan ustedes? Y quedó la grande. Entonces, crúzate, habla con otra gente, y de esa manera es el paso siguiente, creo yo. Porque ahí vamos a lograr lo que estábamos contando antes. O sea, ándate a otros congresos, ándate a otra gente que... lo que les decía lo mismo a los chicos de ciencias sociales. ¿Por qué un trabajador social o una trabajadora social se siente tan lejos de la inteligencia artificial, de la economía? Por una cosa de brecha nomás, de trinchera, la verdad. Claro. Entonces la recomendación que hacía allá es la misma que te hago a ti. Júntense con otros, distintos. Eso hace bien. Sumar. Tomás, ¿no? No, cortito. Y quizás apagar un poco la pantalla, ¿no? Que yo creo que, volviendo a lo que hablábamos antes de que los que van a triunfar van a ser los que sean capaces de ser más irreemplazables por las máquinas, y eso tiene que ver con conectarnos y volver a lo que nos hace más humanos. Y qué mejor manera digamos, de desarrollar y de potenciar eso que apagar la pantalla y salir para afuera y hacer cosas en el mundo y con otras personas, comerse una cerveza en Valdivia, ¿no? Caminar, navegar. Eso. No sé si tiene mucho que ver, pero una de las cosas que Steve Jobs hacía cuando tenía que resolver un problema es que salía a caminar. Es como bien conocido eso. Y siempre me llamó la atención de que, claro, como que te obliga a desconectarte y a, no sé, y pasan cosas cuando uno está en la calle y afuera. Exacto. Escribir a mano también, por si alguno también. La cabeza está conectada con la cabeza, el corazón y la mano. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a los panelistas. Gracias a ustedes. Y gracias a 9.5 porque en 2015 o antes empezó a hablar de teletrabajo y nosotros decíamos, ¿qué es eso, Dios mío? Y aquí estamos. Así que muchas gracias.